Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, este es el canal del Personalista. Hoy vamos a analizar el bien y el mal moral en Tomás de Aquino. Ya habíamos hecho un video antes, pero trataremos de hacer un video un poquito más riguroso, hablando exclusivamente del bien y el mal en el sentido moral. Anticipemos que el bien y el mal en Tomás hace un análisis muy amplio del bien y el mal. Y no todo bien y mal son morales. Una cosa puede ser buena, pero no necesariamente significa eso que sea un bien moral. ¿Por qué es tan importante a la hora de hacer filosofía fundamentar la moral? Porque quizás uno piense, bueno, las virtudes como las 4 virtudes cardinales, como les decía Platón, las virtudes teologales, todo lo que hay que hacer, pero a muchos les agarre dudas de que por qué hay que ser templado, por qué ser moderado y ser moderado de esta forma y no de otra. ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero si no hago daño a nadie? Hay muchos que tienen este tipo de argumentos y está bueno que vean la fundamentación de por qué hay cosas que son malas y cosas que son buenas. Empecemos con una introducción. Buenos o malos moralmente son los actos humanos, pero no los actos del hombre. ¿Por qué? Porque los actos humanos son aquellos que tienen un carácter moral. Los actos del hombre son todos aquellos actos que por ahí hacemos, pero no necesariamente son morales. ¿Qué sé yo? Capaz que un acto aislado que puede ser, por ejemplo, tomar agua, capaz que no es un acto moral. Quizás cuando se convierte en hábito, sí, pero no como acto aislado, analizado aisladamente. Bueno, los actos pueden ser, un acto malo sería un pecado, y un acto bueno quizás sería un acto bueno moralmente, justamente. Los hábitos pueden ser buenos o malos, y los hábitos buenos son las virtudes y los hábitos malos son los vicios. Pero las pasiones no son buenas o malas moralmente, eso Tomás lo tiene claro, ¿no? Las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Sentir algo no es ni bueno ni malo. Lo bueno o malo es qué hago yo con eso. Justamente Aristóteles define a los hábitos como aquellos por los que estamos bien o mal dispuestos en relación con las pasiones. No obstante, hay que aclarar que cuando dice eso, se refiere sobre todo a la templanza y a la fortaleza. Es cierto, sin embargo, entre los actos y los hábitos, que cuando a veces un acto aislado no es malo, pero sí cuando se convierte en un hábito. Por ejemplo, quizás que yo me ponga a estudiar en un momento, no es malo, pero sí en cuanto a que, por ejemplo, si yo estudio y lo estoy haciendo mientras debería hacer mis deberes, o quizás cuando hay un exceso en algún hábito. Y las personas son buenas o malas moralmente, pero no los animales ni las cosas. Los animales no pueden tener bondad moral. Quizás puedan buscar bienes sensibles, como puede ser, no sé, la comida que comen puede ser muy sensible para ellos, o todo eso, ¿no? Pero los animales y las cosas no son buenos o malos moralmente, no tienen bondad ni maldad moral. Empecemos por los actos humanos. Los actos humanos son, como decíamos, aquellos que son de carácter moral, y se juzgan principalmente por 4 factores. 1. Por su género. Por su género, toda acción es buena en sí misma. ¿Sí? Porque Tomás tenía mucho en cuenta esto, que viene anterior al mal. ¿Por qué? Porque él discutía mucho contra los maniqueos. Bien, y quería tener bien en claro este tema de bien y el mal. Por su especie, por su materia, también se puede juzgar el bien y el mal de un acto. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto responde a la pregunta ¿qué hice? Si por ejemplo robé, el acto de robar es malo porque por sí mismo robar es malo, porque el objeto es malo. Por su finalidad, es decir, por su intención, justamente la palabra intención viene tender hacia una finalidad. Entonces, responde a la pregunta ¿para qué hice lo que hice? Y la finalidad también puede ser buena o mala. Hay que ver que los actos pueden ser voluntarios o involuntarios. Porque que sea voluntario implica 2 cosas. Que parta de un principio interno con conocimiento del fin. Si yo no parte por un principio interno, sino que es por coacción,
lo que hago, entonces es involuntario. O si por ejemplo no tengo conocimiento del fin, sino que ignoro el, el fin de la acción, no tengo conciencia de lo que estoy haciendo, entonces tampoco el acto no es voluntario. Y otras razones por las que puede ser involuntario justamente es por la ignorancia, que hay bastantes distinciones que hace Tomás. El miedo también puede disminuir la voluntariedad. La concupiscencia, Tomás dice que no anula la voluntariedad, pero sí confirma lo que uno ya quería hacer. La concupiscencia, que es la búsqueda del placer. Y por sus accidentes, ¿qué son los accidentes? El contexto también puede definir la moralidad del acto. ¿Y cuáles son los accidentes? Bueno, acá Tomás no profundiza mucho, pero lo que dice es que pone algunas preguntas de cuáles pueden ser los accidentes. Y también cita Aristóteles y pone varias opciones de clasificaciones. Acá dice, ¿quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué medios lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y acerca de qué lo hizo. ¿Bien? Entonces, este es un tema que puede servir mucho para trabajar en la escuela, sobre todo para analizar casos más puntuales. Por ejemplo, un acto puede ser bueno en su objeto, pero malo en su intención. Por ejemplo, si un político visita las villas, les da cosas para que lo voten, quizás el objeto sea bueno, pero su intención no es buena, porque tiene un interés sobre lo que está haciendo, y por tanto su acto es malo. Puede ser que la intención sea buena, pero el objeto sea malo, entonces el acto es malo. Por ejemplo, si uno tiene poca plata, si una persona de bajos recursos que necesita alimentar a su familia y sale a robar a un negocio, quizás la intención de alimentar a su familia sea buena, pero lo que hace es malo, porque es robar. Entonces, el acto en sí es malo y un pecado en ese caso. Por eso está interesante poder analizar el hecho de que hoy en día se habla mucho y también parece ser que lo único que importa en la moralidad del acto es la intención. Y no importa lo que hagas, sino la intención que tuviste. Tomás acá dice que no todo es intención. Si bien es cierto que la conciencia moral de cada uno es personal, pero ponerle, está bien, quizás Dios juzgue a cada uno según su conciencia, y con la misericordia no podemos saber cómo va a juzgar a Dios a cada uno, pero quizás, qué sé yo, quizás un terrorista que piensa que está haciendo un bien sirviendo a algún Dios, piensa que está haciendo un bien, otro terrorismo. Quizás no es que se vaya al infierno porque está actuando según su conciencia. No obstante, lo que hace está mal y hace daño, muchísimo daño. El punto no es solamente si me voy a decirlo al infierno, sino cuál es el daño o el bien que hago a la sociedad y al otro, por el objeto que tiene el acto, ¿no? Entonces está bueno conseguir esto. Por ejemplo, el accidente a veces puede ser un agravante de un daño. Por ejemplo, una cosa es robar un kiosco, pero ya profanar un templo, por ejemplo, no sé, hacer un sacrilegio con la Eucaristía o robar los elementos para la celebración, es más grave, es un pecado más grave, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que da Tomás. A veces las circunstancias pueden agravar o disminuir la pena o la culpa de ese acto. Hay que decir que Tomás señala específicamente esto de que el fin no justifica los medios. Que la intención que tengo en lo que hago no justifica lo que hago. Entonces, el Estado tiene que velar mucho más por el objeto de los actos de los ciudadanos que por sus intenciones. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, pero no es parte de nuestro video. Bien, me parece que da para mucho. Se podría hacer toda una casuística de los actos en base a esto, pero se podría decir, yo cuando leía esto de Tomás en el Tratado de los Actos Humanos pensaba, ¿cuál es el criterio para determinar si un objeto es malo o si una intención es mala? Porque no puede ser puro sentido común, porque el sentido común es algo muy relativo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, me dio la impresión de que el criterio son los 10 mandamientos. Porque cuando da ejemplos, se nota que lo que respeta son los mandamientos. Cuando habla del robo. Bueno, también en realidad no es que Tomás hace un análisis muy minucioso de la ética cuando habla de todas las virtudes en cada uno de sus tratados, da un montón de ejemplos.
Y bueno, me parece que no le falta Tomás a eso. Pero si damos a un criterio objetivo y claro, el criterio para definir la moralidad del objeto, de la intención, del contexto, son sin duda los 10 mandamientos. Esto se puede ver en Tomás cuando hace el análisis de la ley eterna, la ley natural, la ley antigua, la ley nueva. Bueno, los hábitos. Los hábitos son buenos moralmente en cuanto que encuentran su justo medio según la recta razón, pero son malos por exceso o por defecto. Victoria Camps también se preguntaba qué es lo que determina la recta razón. No es un justo medio exacto y numérico que se pueda medir, sino que tiene que ver con la finalidad que tiene que tener cada hábito, ¿no? Justamente, virtud, como hábito bueno, perfecciona las potencias. Aristóteles en la Ética es claro al decir que no todo admite su justo medio, porque hay cosas que son malas en sí mismas. Por ejemplo, matar es algo en sí mismo. No hay un punto medio de cuánta gente tengo que matar para alcanzar una virtud. Porque como matar es malo en sí mismo, no hay que matar. O por ejemplo robar o quizás una adicción. Bueno, la ética atomista es una ética teleológica. Cada potencia, cada pasión, cada actividad del ser humano está dirigido a un fin, ¿no? Y ese fin está determinado por la ley natural. ¿Con qué está compuesta la ley natural? Porque no es algo que se dice la ley natural pero no se sabe qué es. Se sabe muy bien qué es porque Tomás la define. La ley natural son cuatro reglas. 1. Hacerle bien y evitar el mal. Esto le corresponde mucho a la justicia y a la prudencia, ¿no? La justicia siempre busca hacerle bien y evitar el mal. La segunda regla de la ley natural es conservar la vida e impedir su destrucción. Lo de conservar la vida le corresponde en algunas partes a la templanza, por ejemplo, cuando se habla de la alimentación. Bueno, y también defenderse para impedir su destrucción le corresponde a la fortaleza. Y, por ejemplo, con los animales una tercera regla es buscar la conservación de la especie, ¿no? Que es la finalidad que busca la templanza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la castidad tiene que ver con buscar la conservación de la especie, y esa es la finalidad que le da Tomás. Está bien que Juan Pablo II después quiere fundamentar la templanza, la moral sexual en general, a partir del valor de la persona y no a partir de la finalidad del instinto, que es la conservación de la especie. Pero bueno, eso es aparte. Y por su naturaleza racional, el ser humano busca la verdad y vive en sociedad porque es un ser social y racional. Y a esto le corresponde lo que se llama justicia general y prudencia, ¿no? Porque al vivir en sociedad busca el bien común. Al buscar la verdad también busca hacer lo mejor, ¿no? En cada caso, hacer el bien. Y está la bondad de la persona. Son buenos los actos y son buenas las virtudes porque perfeccionan a la persona. Bueno, es la persona la que encuentra la bienaventuranza y se hace más santa con sus virtudes que perfeccionan a sus potencias y la perfeccionan a sí misma. No obstante, las potencias están heridas por el pecado original. Es por eso que para alcanzar la perfección es necesario el esfuerzo y el auxilio de la gracia. Bueno, en la palabra y en muchos lugares como la teología del cuerpo o por la iglesia se habla de la triple concupiscencia de la carne, de los ojos y del orgullo de la vida. Pero Tomás no parte de eso, sino de un análisis propio, que es más sistemático en base a su antropología. Por ejemplo, dice que la herida del entendimiento es la ignorancia. Acá yo agregaría también el error, pero bueno, Tomás hace muchas distinciones respecto a la ignorancia, como puede ser la ignorancia. La ignorancia nos hace imprudentes. Quizás Tomás tiene mucho más en cuenta, no cuando la ignorancia no es culpable, sino cuando la ignorancia es realmente culpable, ¿no? Por ejemplo, se puede decir que yo cedo ante cosas que son malas y al buscar justificarme, cambio mi forma de pensar de cómo tenía que pensar para justificar lo que hice. La herida de la voluntad es la maldad. No, la maldad nos hace injustos. El tema es que hay una malicia, la Tomás la llama malicia manifiesta, que es lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Que la malicia manifiesta implica un grado de maldad muy alto, que no, digamos, no es que haces algo ni por debilidad, ni porque buscabas el placer, ni porque no sabías lo que estabas haciendo, sino que realmente dijiste a conciencia porque querías hacer un daño, ¿no? Entonces ahí hay ya hay maldad. Y el tema es que yo creo que no sé, lo que habría que tener en cuenta, por ejemplo, malicia manifiesta era la malicia como la del diablo, que cuando se alejó de Dios
Era plenamente consciente de lo que estaba haciendo y no lo hacía ni por debilidad ni por placer, sino porque quería hacerlo, solamente. Y esa es una malicia manifiesta. Sigamos. La herida del perito irascible es la debilidad, que nos hace poco fuertes para enfrentar los peligros que generan miedo y alcanzar los bienes sardos. O sea, la debilidad tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Y la poca interés para enfrentar el miedo y para tolerarlo. Y para tolerar los peligros que se nos presentan en la vida. ¿No? Está bueno porque hay que ver que no todo pecado es un pecado de maldad. Hoy en día se piensa que que el pecado tiene estrictamente que ver con la maldad. Y acá para Tomás, la maldad no es la única razón, la única causa del pecado. Bien, parece ser que para Santo Tomás el miedo no se supera solo sanando heridas con la oración o con la terapia, sino también fortaleciéndose para enfrentar los miedos y los peligros, sobre todo los peligros de muerte. Y la herida del apetito concupiscible es la concupiscencia, que nos hace intemperantes y no moderados en la búsqueda de los placeres. Estas heridas implican que todas estas potencias van perdiendo la perfección de su naturaleza, ¿no? O están inclinadas, mal inclinadas a cosas imperfectas. Ese es el tema. Van sacándole la bondad moral a la persona, ¿no? Que no es solamente opuesta a la maldad, sino también a estas tres otras heridas. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal del personalista.